hacia dónde vamos, ¿no? Como sector salud, hacia dónde vamos. He puesto a grabar, así que es posible que les pida en algún momento el permiso. Me voy a permitir que en un videíto de 5 minutos presentarles nuestra universidad. Esta universidad siempre abierta a estas vinculaciones, como digo, reforzando estos puentes entre la academia y el mundo productivo y social. En este caso nos convocan las empresas de salud. En mi caso yo soy directora de las carreras de administración de empresas de salud. Nosotros tenemos tecnicaturas a nivel de pregrado, con formaciones de 2 años y medio, que nos van como acompañando y acercando estas primeras herramientas. Y después, como ciclo de complementariedad, tenemos una licenciatura en Administración de Servicios de Salud, que la estamos estrenando, así que me estoy permitiendo acá como pasarles un pequeño chivo con nuestra licenciatura en Administración de Servicios de Salud. Lo digo porque hay muchos de mis alumnos egresados de la tecnicatura que hace rato que están esperando este ciclo de complementariedad para llegar a su licenciación. Así que bueno, voy a compartir, mostrarles un poco para quienes no nos conocen, a los que se suman de otras provincias, inclusive de otros países. Había mucha gente inscrita desde ahí, así que bueno, ojalá se estén sumando, y agradecida de que nos dejen compartir con ustedes este pequeño asomada a nuestra universidad. No me quiero equivocar. Con la convicción de que solo la educación puede transformar al mundo, hoy celebramos nuestro 27 aniversario comprometidos con la democratización de la educación superior en cada rincón de la Con la convicción de que solo la educación puede transformar al mundo, hoy celebramos nuestro 27 aniversario comprometidos con la democratización de la educación superior en cada rincón de la Argentina. Estamos más comprometidos que nunca con las necesidades del mundo a través de la formación de líderes innovadores y responsables. Nuestra universidad entendió desde su fundación la necesidad de dar respuesta a las oportunidades y los cambios del contexto. Un modelo académico innovador, integral y robusto, mediado por la tecnología, le permite a cada estudiante formarse desde cualquier punto del país y del mundo, crear e innovar a través de proyectos de aplicación práctica que ponen sus competencias en el centro, acercándolos al ejercicio profesional. Vincularse con el mundo productivo, social y el del emprendimiento. Contar con la tecnología necesaria para insertarse en el ámbito internacional. La educación es un pasaporte a la libertad, es un pasaporte a la autonomía. Tenemos el orgullo y la responsabilidad de ser la universidad privada más elegida de Argentina. Son más de 150 las carreras que nuestros más de 80.000 estudiantes y 65.000 egresados y egresadas eligen para transformar su realidad. Nosotros nacimos porque estamos convencidos que la educación es el único camino para eliminar la pobreza y para lograr sociedades que convivan armónicamente. O sea, es el único camino al progreso y al bienestar social. Somos la primera universidad del país en adoptar la corriente de educación positiva. Estamos convencidos que creando ecosistemas de bienestar, las personas pueden alcanzar su propósito personal y colectivo, transformando así sus vidas y las de sus organizaciones y entornos. Afianzamos, cada día y en este aniversario, nuestro propósito de potenciar el liderazgo de las personas para construir un mundo mejor, evolucionando la educación. Bueno, muchas gracias. Hecha esta presentación, voy a pasar a presentar a nuestro primer disertante, renovando mi agradecimiento. Es el segundo año ya que nos acompaña el doctor Romero con su disertación. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Títulos de posgrado, son especialista en auditoría y garantía de la calidad en servicios de salud de la Universidad de Favaloro y magíster en bioética de la Universidad Nacional de Córdoba. A su vez también tiene una maestría en gerencia y administración en servicios de la salud de la Universidad Nacional. Es director de la carrera en especialistas en auditoría de servicios de salud en la Universidad Católica de Cuyo. Es consultor de calidad en instituciones de salud en el ámbito nacional, provincial e internacional.
Es docente en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Escuela de Enfermería, docente en Diplomatura de Evaluación de Calidad coordinada por ITAES y certificado por UCASAL, la Universidad Católica de Salta. Es evaluador de calidad en ITAES, este instituto que hoy nos convoca, nos acompaña y nuevamente agradecida. Todo suyo, doctor, lo escuchamos. Buenas tardes, muchísimo gusto, muchas gracias. Y con todo gusto vamos a empezar a aprovechar al máximo el tiempo que la universidad y el ITAES han dispuesto para que tratemos en este espacio de reflexión generosamente creado por la Universidad Siglo XXI y con el acompañamiento de ITAES, para que abordemos temas que son de interés común y que son polémicos y que aceptan todas las miradas y todas las visiones y todas las ópticas posibles, porque para eso están. Todo lo de calidad y de seguridad del paciente está haciéndose y somos partícipes activas cada uno de nosotros. Por eso debemos asumir estos momentos como la oportunidad que tenemos de compartir estas inquietudes, de compartir estas ópticas, estas visiones y abrir la mente para recibir también las diversas opiniones. Me siento sumamente congratulado de participar en este encuentro. Lo veo al presidente de ITAE, al que saludo con todo afecto. Lo veo al doctor Ricardo Otero, que es toda la historia de la calidad en nuestro país. Lo veo al doctor Furfaro con su nueva responsabilidad. Y lo estoy viendo al doctor Uribe Echeverría, Adolfo Uribe Echeverría. Es el hombre que hace los trasplantes, que hacía los trasplantes en Córdoba. Es toda una eminencia y es un honor que esté presente también, así como cada uno de los asistentes. Pero quería destacarlo. Y en cada uno de ellos tratar de hacer honor a la memoria de un amigo que se nos ha ido hace muy poco tiempo, el doctor Ricardo Herrero, que durante muchos años fuera el director general de ITAES y que con su esfuerzo y su capacidad contribuyera largamente a que ITAES sea lo que es hoy. Susana Gómez, su compañera de muchos años y compañera nuestra, también está presente y también la destaco. Y ahora sí, si me permiten, vamos a compartir pantalla. Esperemos que no tengamos problema y lo podamos hacer. ¿La están viendo bien a la pantalla? Ahora la puedo ampliar. ¿Lo estamos viendo bien? Se ve perfectamente. Perfecto. Bien. Nuevamente destaco la convocatoria generosa de ITAES y de la Universidad Siglo XXI en este ciclo de conferencias para la reflexión. Muy importante ese término, reflexión. Vamos a tocar temas que nos invitan a reflexionar y nada mejor que hacerlo en conjunto, de quienes seguramente, como dijo Pilar, estamos con el mismo interés de contribuir desde nuestro rol dentro de la comunidad sanitaria a la mejor calidad de vida de las personas. Y nos han delegado la responsabilidad de disertar en esta convocatoria de desafíos en la gestión de las organizaciones de salud. A ver cómo afrontamos esos desafíos, cómo hacemos para afrontar esos desafíos dentro de nuestras organizaciones de salud. Y el tema central para el cual estoy convocado es la atención centrada en las personas y los derechos del paciente. Ambos están íntimamente relacionados y merecen consideraciones que nos obligan a organizarnos un poco, haciendo una breve introducción con una historia muy breve también, la evolución que tuvo, la relación directa de la calidad, la seguridad del paciente, la bioética, la aparición de la bioética en buena hora, ya vamos a ver de qué se trata, el Programa Nacional de Garantía de Calidad de Atención Médica, que lo destacamos como un hito importantísimo, y el Plan Nacional de Calidad actual y, por supuesto, la presencia de ITAES como institución
dedicada a la acreditación de calidad y también a la formación de evaluadores con una filosofía que va en consonancia con el tema para el que hemos sido convocados. Ya vamos a ver cómo. Vamos a hacer una breve introducción relacionada con la condición de personas y pacientes. El concepto de persona es un concepto que ha sido muy expuesto en los últimos tiempos. Y podemos decir que desde el aspecto filosófico, el humanismo personalista que desplegó Santo Tomás de Aquino fundamentalmente, sustenta una visión humanista personalista, que es la que posteriormente se tiene en cuenta en la doctrina social católica, sobre todo, y que está manifestada en las encíclicas sociales. También podemos reafirmar que el concepto de persona, que es lo que nos ocupa en este momento como para visualizar que lo más importante que tenemos en nuestras manos es el tratamiento centrado en las personas. Y debemos considerar a la persona en forma integral, en forma absoluta, como lo más esencial que existe dentro de nuestra razón de ser, es la razón de ser y existir que tenemos todos los que estamos involucrados en este tema. El concepto más común es que la persona es un ser dotado de razón, consciente de sí mismo y poseedor de una identidad propia. Por supuesto que este concepto merece muchas apreciaciones desde distintas ópticas. Por ejemplo, la óptica sociológica, que dice que es un ser sociable, que vive y se desarrolla en sociedad, pero al mismo tiempo nunca deja de actuar con un carácter individual. Por eso somos yo y nosotros al mismo tiempo. Esta persona, y estoy haciendo hincapié en estos temas, porque en estas concepciones, porque es de lo que nos vamos a ocupar y de lo que nos vamos a preocupar. La persona, en cuanto a la fisiología, la considera la persona como un ser o individuo de la especie humana, que tiene características físicas únicas que le permiten diferenciarse de los demás. También desde el punto de vista de la psicología, tenemos una visión de persona que designa un ser concreto, abarcando tanto sus aspectos físicos como psíquicos. Y la persona jurídica o persona moral, que considera que es un individuo con derechos y obligaciones que existen, pero no como persona física, sino como institución que es creada por una o más personas físicas para cumplir un objetivo social. No vamos a ahondar mucho en estas definiciones, pero me pareció oportuno hacer esta introducción sobre este concepto de persona. Y últimamente vemos la aparición de este concepto de persona no humana, que es la creación de una figura jurídica postulada para ser concedida a ciertas especies de animales, que deben demostrar que poseen elevadas capacidades cognitivas y notable inteligencia en comparación con el resto de las especies. Esto sería una condición necesaria para otorgar personalidad jurídica, simplemente poseer una conciencia, es decir, tener capacidad para sentir. La breve historia que podemos hacer sobre la evolución de la atención de la salud de las personas, podríamos comenzar con una definición de salud, sobre todo con un concepto que ha ido evolucionando permanentemente y al cual hemos tratado de acompañar al mismo ritmo. En un principio se decía que era la salud, la ausencia de enfermedad. Posteriormente se amplió a expresar que es el estado completo de bienestar físico y social de una persona y no solo la ausencia de enfermedad. Posteriormente, cuando se ven todas las otras causas que tienen incidencia en el estado de salud de las personas, confirmamos que el bienestar humano trasciende a lo puramente físico.
Y así si llegamos a un concepto mucho más amplio en el que expresamos que salud es el estado completo de bienestar físico, psicosocial de una persona en armonía con el medio ambiente. Es un concepto mucho más amplio, mucho más abarcativo de esto que estamos tratando de atender entre todos, al hombre y su contexto. Es decir, que ya no es simplemente una ausencia de enfermedad, sino que ese estado completo de bienestar integral de la persona en esa originalidad irrepetible y en su contexto socio-histórico. El hombre primitivamente restauraba sus males, sus heridas por sí solo, recurriendo a las creencias divinas que tenía, acudiendo a los recursos naturales que disponía. Y posteriormente, con la complejización social que se da, también se va complejizando todo lo atinente a la atención de la salud de cada una de esas personas. Y así nacen las instituciones que posteriormente van conformando los sistemas de salud. Nacen los hospitales, que en un principio eran hospitales distinguidos por el sentimiento de caridad, generalmente conducidos por religiosos, y trabajaban sobre todo en el aislamiento de las personas. Nace la arquitectura sanitaria acompañando esta evolución, con los edificios acondicionados a la filosofía y política que animaba en esos momentos la atención de la salud de las personas. Las clínicas y los sanatorios, con sus complejidades en monovalentes y polivalentes, y una legislación que trata de estar a la altura de esa evolución, conformando así los sistemas de salud. Sistemas de salud que ustedes conocen, que en el mundo se dividen en públicos o estatales y aquellos que son privados. Y en nuestro país, donde nos caracterizamos siempre por poner una impronta propia de nuestra cultura, a esos dos subsectores del sistema de salud le agregamos el subsector de la seguridad social, algo muy propio, muy característico, con la presencia de todas las obras sociales, de las empresas de medicina prepaga, de los servicios de salud, de las mutuales, etcétera, etcétera. Pero en la evolución que ha tenido todo esto, quiero destacar dos cosas. Uno es el avance tecnológico, que ha sido realmente sorprendente y que se ha producido a un ritmo espectacular, sorprendente, que nos maravilla y nos obliga a estar en un ritmo de actualización permanente para acompañar todo lo que se va produciendo a raíz de esos avances tecnológicos en relación con el tema que hoy nos ha convocado, que es la atención centrada en las personas. Y como la atención está centrada en las personas, surge también una disciplina importantísima, que es la bioética. Ya vamos a ver de qué se trata la bioética. Y cuando estamos hablando del hombre, de la persona, en el ámbito de la salud, no podemos obviar el nombre del doctor Ramón Carrillo, el primer ministro de salud que tuvo nuestro país. Él hablaba de ese hombre vertical, de ese hombre de pie, de ese hombre íntegro, al que le debíamos brindar una atención integral. Y vamos a hacer algunas consideraciones sobre bioética, lo más rápido que podamos. El creador de esa palabra, ¿quién la utiliza por primera vez? Este hombre, Potter. Es un norteamericano que era bioquímico. Y él expresaba esto, que la humanidad necesita urgentemente una nueva sabiduría que le proporcione al hombre el conocimiento de cómo usar el conocimiento. Fíjense qué expresión. El conocimiento de cómo usar el conocimiento. ¿Para qué? Para la supervivencia del hombre y para la mejor de su calidad de vida. Proponía él el término de bioética con ese fin. Y surge esta definición de bioética.
que la comparto con ustedes, porque es la definición que más se ajusta y más se utiliza en todo el mundo relacionado con la bioética. Y expresa esa definición, que es el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la atención de la salud. Y escuchen esto, examinando esta conducta a la luz de los valores y de los principios morales. Es bárbara esta definición. Es para analizarla y tal vez ameritaría algún tiempo, mucho más del que tenemos hoy, para poder compartir el análisis que emana de la misma. Extremadamente necesaria la bioética en el ejercicio de esta actividad que nosotros desplegamos, que todos desplegamos dentro de la comunidad sanitaria y donde el centro de toda nuestra actividad es la persona. Esta bioética se basa en la consideración de 4 principios fundamentales, la bioética principialista. El primero de ellos, la no maleficencia. ¿Qué significa no maleficencia? No hacer daño. Lo primero es no hacer daño. Y aquí en este auditorio de hoy tenemos personas vinculadas a la comunidad sanitaria que saben qué es esto del daño y personas que no lo son. En favor de todos, debemos decir que estamos en un sistema de salud donde estamos los seres humanos. Por lo tanto, es imperfecto. El cero defecto no existe. Estamos los hombres en el medio, estamos los seres humanos. Siempre algún error va a existir. Entonces, pero nunca con la intención de hacer daño, nunca con la intención de cometer un error. Eso es no maleficencia. Lo primero, no hacer daño. Segundo principio, beneficencia. ¿Qué es beneficencia? Hacer el bien. Pero mucha prudencia con este tema de hacer el bien. Lo que considero que puede ser el bien para mí, tal vez no lo sea para el otro que tiene que recibir la acción. Hay que ser prudentes. Y el tercer principio es el que siempre me cuesta mucho más considerar, lo que es el de la justicia. ¿Cómo ser justo en el ámbito de la salud cuando se trata de hacer una justa distribución de los recursos que siempre son escasos? Este es el dilema en el que siempre se encuentra aquel profesional que está ejerciendo su vocación en el ámbito de la salud. ¿Cómo ser justo para no caer en una distribución que no corresponda de los escasos recursos que siempre tenemos en salud? Y el cuarto de los principios, la autonomía, que es el poder que tiene el paciente de poder decidir sobre todo lo que atañe a su salud, siempre y cuando tenga la potencialidad necesaria para tomar esas decisiones. De lo contrario, debe hacerlo un responsable o un representante legal. Fíjense todo lo que va comprendiendo la bioética, y estoy haciendo una apretada síntesis porque no es el motivo esencial de este encuentro, pero abarca desde los análisis y las consideraciones del comienzo y fin de la vida, del estatuto del embrión humano, de la persona, del aborto, de la muerte digna, del encarnizamiento terapéutico, de voluntades anticipadas, etcétera, etcétera, etcétera. En todo esto participamos los bioeticistas. Me considero un bioeticista que se ha iniciado en el estudio de la bioética en la Universidad Nacional de Córdoba y lo ha desarrollado en comités de bioética y en comité de ética de la investigación clínica, que es otra cuestión muy importante a considerarla también y por lo menos mencionarla en este tiempo y en este ámbito. De la tecnología no vamos a apuntar en detalles porque todos conocemos el
la aparición de la asistencia respiratoria mecánica en el ambiente de los cuidados críticos ha posibilitado la sobrevida a límites insospechados y, por supuesto, todas las consideraciones bioéticas que emanan de esta prolongación de la vida relacionada con el encarnizamiento terapéutico, con la dignidad humana, el avance y la penetración que hay de la robótica, la fertilización producto de las investigaciones clínicas, y la manipulación genética que se da en muchos ámbitos, la investigación clínica que, reitero, es algo esencial, fundamental para el progreso de la medicina, que necesita que participemos todos sin excepción en esas investigaciones para el mejor control y para el mejor desarrollo de las mismas. Los comités de ética de la investigación clínica y comité de bioética son necesarios para que estas investigaciones clínicas necesarias para el avance de la ciencia transiten el camino del respeto a la dignidad de las personas. Y aquí está el doctor Ramón Carrillo, el primer ministro de Salud que tuvimos en el país. Él nació en Santiago del Estero en el año 1906 y fallece en Brasil en el año 1956. Era un eminente neurocirujano, había egresado de la Universidad de Buenos Aires con medalla de oro, pero de pronto ocupa este cargo público y decide dejar toda su actividad privada y dedicarse de lleno a ser el ministro de Salud. Y trabaja él mucho sobre la antropología filosófica y deja esbozada una teoría general del hombre. Fíjense ustedes, estamos hablando de 1950. Los temas que él tocaba, igual que todas estas obras, no las voy a poder enumerar ahora, pero él en esa época ya hablaba con Norbert Wiener, que es el creador de la cibernética, y Carrillo la aplicó en el arte de gobernar con el nombre de cibernología. ¿Qué era eso de la cibernología, de la cibernética? Es lo que hoy conocemos como todos estos avances extraordinarios de la informática, el mundo de la informática. Ellos ya lo manejaban en esa época, en el año 1950. Y en esa época crea un instituto de cibernología o de planeamiento estratégico. Hoy todavía en el ámbito de la salud, y aquí hay quienes están cursando y quienes son profesionales de administración de empresas y saben que hacer un planeamiento estratégico es una herramienta de extrema necesidad para el futuro y el desarrollo de una empresa. Bueno, en el ámbito de la salud, a las empresas de salud, nos cuesta mucho todavía elaborar y desarrollar y cumplir planes estratégicos. Muchos todavía ni siquiera hablamos de planificación estratégica. Esto lo estaba haciendo este primer ministro en el año 1951. Y él tenía expresiones como estas, que vienen relacionadas al tema que hoy nos convoca. Él decía, que frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causas de enfermedad son unas pobres causas. Si no es un concepto actual, está muy cerquita de serlo. Y esto es muy importante que lo consideremos así, porque nosotros, sea el rol que desempeñemos, sea cual sea el rol que desempeñemos dentro del equipo de salud, tenemos que saber que cada número, que cada código, que cada práctica, que cada acción nuestra está involucrando a un ser humano. Y ese ser humano tiene todo un mundo de expectativas, de sueños, de familia, de trabajo, que hay que considerarlo para poder abordarlo
científicamente como corresponde y llevarle lo mejor posible de nuestra atención. El Estado debe amoldarse a los grandes progresos, tanto de la ciencia cuanto de la moral. Y esto es un muy buen concepto. El Estado somos todos. Por eso debemos ir al ritmo de estos avances para permitir que las acciones abarquen a todos por igual. Él propiciaba desde el Ministerio de Salud Pública la medicina asistencial, la medicina sanitaria y algo que en ese momento no era común hablar, que era la medicina social, que era necesariamente preventiva. Él quería trabajar en la prevención. Me parecía importante hacer esta referencia al doctor Ramón Carrillo, sobre todo porque estamos hablando de la persona y este sentido humanista que debemos rescatar en cada una de nuestras acciones, tengamos el rol que tengamos. Y rescato esta otra expresión, donde él dice que excesiva bioquímica, excesiva física, excesivo desmenuzamiento de la personalidad orgánica del enfermo. Debemos pensar que el enfermo es un hombre, que es también padre de familia, un individuo que trabaja y que sufre, y que todas esas circunstancias influyen a veces mucho más que una determinada cantidad de glucosa en la sangre. Así humanizamos la medicina, es decir, ese era el pensamiento, atender a la persona en forma integral. Y esto es lo que tratamos de hacer todos, sin excepción, nada más que a veces las circunstancias nos llevan por otros caminos. Y ahora vamos a seguir este hilo para seguir abordando el tratamiento de la persona, el centro de nuestro existir, razón de nuestra ser. La Organización Mundial de la Salud se había establecido salud para todos como meta para el año 2000. Y hacía referencia a que poblaciones enteras eran presas de agresiones de la naturaleza y de la enfermedad, víctimas de estructuras deshumanizadas. Ese era un punto al que habíamos llegado ya en la evolución de la organización de nuestros sistemas de salud. En muchos casos prevalecieron otros conceptos que las hacían ver como estructuras deshumanizadas. Y expresaba que la pobreza y las desigualdades son causa de enfermedad. Conceptos que los vimos con Ramón Carrillo 50 años atrás. Y aquí aparece un elemento fundamental en el tratamiento de mejorar la atención de las personas, de contribuir a la mejor atención de la salud de las personas. Y voy a hacer referencia a la calidad, o considerándola, y esto es un concepto que me gustaría que quede en ustedes, en todos los que están participando en este momento. Calidad no es sinónimo de lujo o de complejidad. Puedo hacer lo más simple y lo más humilde del mundo, pero hacerlo con la mejor calidad. No es sinónimo de lujo, de complejidad, calidad. Puedo tener los mejores aparatos del mundo y los más avanzados, pero si no los pongo al servicio de la causa del bienestar de las personas con la probidad y la generosidad necesarias, seguramente que la calidad no va a existir. La calidad debe ser la misma en todos los niveles de atención. No puedo discriminar. A este le doy de primera y a este de segunda. No, señor. Es para todos igual, en todos los niveles de atención. La calidad no constituye un término absoluto, sino que supone un proceso de mejoramiento continuo. La mejora continua es una condición ineludible que cumplimos todos aquellos que estamos en el ámbito de la salud, que en forma individual o en forma institucional siempre buscamos capacitarnos, actualizarnos, mejorar nuestros conocimientos, pero
ahora con el advenimiento de la calidad a todo este quehacer, decimos que la calidad supone un proceso de mejora continua. Es una cualidad objetivable y mensurable, la puedo ver y la puedo medir, sin ningún lugar a dudas. No depende de un grupo de personas, sino que involucra a toda la organización. Y esto es una cualidad importantísima, muy buena, de todo ejercicio de la calidad, porque nos lleva a conocernos y a integrarnos. Muchas de las personas que integramos la comunidad sanitaria y que pasan años por allí que no nos conocemos, apenas si nos saludamos, bueno, a través de la calidad que nos involucra a todo el desarrollo de un programa de calidad, de un proceso de acreditación de calidad, nos lleva a conocernos, a integrarnos, a solidarizarnos, a ver que somos muchos los que tenemos objetivos comunes por los cuales debemos luchar. Estos conceptos me parecen importantes compartirlos y que cada uno de ustedes lo lleve, lo tenga presente, los analice y también en algún momento, si Dios quiere, nos da la oportunidad, podamos tener una devolución de los mismos. La Organización Mundial emitió una definición de calidad. Voy a hacer hincapié nada más en uno de sus párrafos. Dice que es lograr el mejor resultado con el mínimo riesgo de efectos iatrogénicos. Los efectos iatrogénicos, los que estamos en el ambiente de la salud, sabemos a qué se refiere. Los que no están, tal vez no lo conozcan. Son aquellos efectos indeseados que surgen de la práctica médica y que, por supuesto, no son hechos a propósito, son involuntarios. Los efectos iatrogénicos. ¿Y qué nos pide la Organización Mundial de la Salud cuando habla de calidad en salud? Dice lograr el mejor resultado con el mínimo riesgo de efectos iatrogénicos. No nos pide el cero de efecto, porque sabe que no existe el cero de efecto en salud. Pero también nos remarca con la máxima satisfacción del paciente con el proceso. Hoy atendemos la satisfacción del paciente, la medimos, la evaluamos, la consideramos. Y TAES tiene una definición de calidad y dice que es el conjunto de propiedades y características de un proceso, de un producto, proceso o servicio que le confieren su actitud para satisfacer necesidades establecidas o implícitas. Una definición concreta y bien completa y general. Esto es la definición de calidad de TAES. Las normas ISO dicen que es cumplir con los requisitos. Donna Bedian va más o menos en el mismo sentido. Y a mí me gusta esta definición de calidad, que no es una definición, es un concepto del doctor Diego Gracia Guillén, que es un bioeticista español, que él se refiere a la calidad diciendo que el punto de encuentro de los conceptos de ética y de calidad es la teoría de la excelencia. No hay calidad posible sin la búsqueda de la excelencia. Y la promoción de la excelencia es el objetivo propio de la ética. Por consiguiente, la ética es un componente indispensable de todo programa de promoción de la calidad. En el ambiente, esta palabra ética, tan vapuleada y tan olvidada y tan dejada de lado, en el ámbito de la salud es donde debe ser reivindicada, donde debemos ponerla nuevamente en el tapete y ponerla nuevamente en ejercicio, con esta concepción de considerar a la ética como los buenos hábitos, las buenas costumbres de hacer las cosas siempre bien de primera vez. No quiero abundar en esto, que sé que el concepto seguramente se presta para que tenga distintas visiones y distintas opiniones. El tema de los conceptos que expresamos nos reafirman la idea de que la atención debe ser centrada en la persona más que nunca. Eso nos lleva a pensar más en la demanda que en la oferta de servicios, cuestión que a veces por cuestiones economicistas se invierte totalmente. Pensamos más en la oferta que en la demanda. El desarrollo de los procesos en los servicios
sobre todo aquellos que miden la satisfacción y la opinión del paciente o usuario. Esto es muy importante que lo hagamos. Hay que atender lo que la gente espera, lo que la gente quiere, lo que la gente recibe y lo que la gente piensa cuando fue atendida y se fue. Si recibió lo que esperaba, si recibió menos de lo que esperaba, o si recibió más de lo que esperaba, que también existe. Y repetimos que la calidad no es sinónimo de lujo, de complejidad, que debe ser la misma en todos los niveles de atención, que supone un proceso de mejoramiento continuo, que es una cualidad objetivable y mensurable, y que no depende de un grupo de personas, sino que involucra a toda la organización. La seguridad del paciente, rápidamente, porque sé que mi tiempo se va agotando. 5 minutitos, doctor, no lo quería interrumpir, pero bueno, más allá de acercarles todas las felicitaciones que tiene en el chat, como para que termine ahí con, que vaya cerrando su presentación para darle lugar al doctor Furfar. Tengo 5 minutitos, Pilar, ¿verdad? Sí, sí, tranquilo, sí. Perfecto. 5-7. Entonces, voy a hacer una rápida referencia a la OMS, con las 6 metas referidas a la seguridad del paciente. La primera, identificar correctamente al paciente. Parece que fuera algo obvio, no lo es, y cuesta mucho desarrollar los procesos de identificación correcta del paciente. Segunda meta, mejorar la comunicación efectiva entre los profesionales. Parece mentira, pero no nos comunicamos adecuadamente. La meta 3, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Y aquí aparecieron los medicamentos LASA, que son aquellos medicamentos que tienen igual aspecto, que tienen igual color, que tienen un sonido parecido, que tienen un envase parecido y que llevan a confusiones y a errores graves. Meta 4, garantizar cirugías correctas en el lugar correcto, con el procedimiento correcto y en el paciente correcto. Para eso se implementa obligatoriamente ahora el checklist en el ambiente quirúrgico para todas las cirugías programadas. Eso es por una resolución número 28 del 2012 del Ministerio de Salud Pública, donde toma un modelo engendrado por la Organización Mundial de la Salud, referido a un checklist para garantizar las cirugías correctas en el lugar correcto. Todo esto surge porque hubo que atender todas estas cuestiones que se producen en el mundo de la atención de la salud de la persona en todo nuestro planeta, sin excepción. Nosotros en la Argentina no somos la excepción. Meta 5, disminuir el riesgo de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Y la meta 6, reducir el riesgo de caídas. Sabemos, los que estamos en el ambiente de salud, y sepan los que no están en el ambiente de la salud, que se producen caídas, y esas caídas a veces suelen ser fatales o tener graves consecuencias para los pacientes. El hombre es lo más esencial de nuestra acción. Estos datos del UNICEF no los voy a repetir. Me voy directamente a esta sigla que significa Programa Nacional de Garantía de Calidad de Atención Médica. Esto existe en nuestro país, ¿no? Existe en nuestro país desde el año 1992, cuando fue creado por una resolución secretarial número 432 y refrendado por el decreto 1424 del año 1997. Somos uno de los poquitos países de América que tiene un programa nacional de garantía de calidad de atención médica. La mayoría de los miembros de la comunidad sanitaria de nuestro país no lo conocemos. Hay que entrar en la página del Ministerio de Salud Pública de la Nación y allí lo van a tener y lo van a poder leer. Y se lo sugiero que lo lean. Es muy rico en contenido y tal vez no se pueda aplicar en el 100%, pero tiene una base científica garantizada. En el año 2017 se ratificó la vigencia del programa y se reafirmaba que se buscaba promover el desarrollo de los procesos para asegurar la calidad de los servicios de salud para toda la población y garantizar la equidad en la atención de la salud. Fíjense cómo se va reforzando este concepto de la persona, del humanismo que tiene que existir, de la calidad y de la seguridad,
Esto fue refrendado posteriormente también por una resolución del año 2017, donde se actualizan los ejes conceptuales, y no voy a entrar en todo esto, pero fíjense que una de esas herramientas que propicia el programa está referida a la seguridad del paciente. Actualmente ha aparecido el Plan Nacional de Calidad. El Plan Nacional de Calidad es un plan estratégico de calidad, que también se los recomiendo que lo lean. Tiene un contenido precioso y puede ser utilizado desde el punto de vista de la administración, para aquellos que están estudiando administración o son profesionales de la administración en empresas de salud. Sepan que este es un plan estratégico de calidad, que también tiene un contenido rico, muy importante, y que se ocupa fundamentalmente de los pacientes, sus familias y la comunidad en el seno de la organización sanitaria. Y lo toma a la calidad como un acto permanente de transformación del sistema sanitario, así lo expresa. Esto es fundamental. Está expresando una filosofía que lo animó a su creación, y genera un espacio de encuentro donde se comparten valores. Hemos vuelto a hablar de valores, de responsabilidades, de conocimientos y decisiones en beneficio de la salud de todo el pueblo argentino. Y así tenemos que pensar. La legislación relacionada con todo esto, voy a hacer una rápida mención a la ley 26529. Por favor, los que todos tomemos nota de esta ley. Está vigente. Se refiere a la ley de los derechos del paciente. La ley de los derechos del paciente es la ley 26529. Su decreto reglamentario, o sea, esta ley tiene un reglamento que está en este decreto 1089 del año 2012, y tiene una modificación muy importante, que la conocemos todos como ley de muerte digna, que es la ley 26742, y tiene otra, la 26812, que modifica a esta ley específicamente en los derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado. Fue sancionada en el 2009, fíjense de cuándo está activa, muchos de nosotros no la conocemos, tiene 5 capítulos y 25 artículos. Es una hermosa ley y es muy importante conocerla porque está vigente y nosotros somos sujetos de aplicación de esa ley. En el capítulo 1 está referida a los derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, y numera los derechos que son a tener asistencia, tener un trato digno y respetuoso, a la intimidad en la atención, a la confidencialidad de la información que él vierte en ese ambiente, a la autonomía de la voluntad, a la información sanitaria, a recibirla y a no recibirla también, a las dos cosas, y a la interconsulta médica, es decir, que no es cautivo de un médico ni de una institución. Es un derecho legal que tiene el de la interconsulta médica. El capítulo 2 de la información sanitaria, el capítulo 3, importantísimo, del consentimiento informado. Aquí se aplica ese principio de la bioética que vimos hace un rato, que es el de la autonomía del paciente. Es obligatorio el consentimiento informado, y esta ley dice cómo se debe instrumentar ese consentimiento informado, y también habla de la revocabilidad, que es cuando el paciente da marcha atrás en la decisión de ese consentimiento inicial. Y también hace referencia a la directiva anticipada. Todo esto, como está reglamentado, es muy importante ver la reglamentación también para ver en detalle cómo se debe llevar a cabo todo esto. En el capítulo 4, fundamental para los que estamos en el ambiente de la salud, habla de la historia clínica, uno de las pocas leyes, de los pocos capítulos legales referidos específicamente a la historia clínica. Y dentro de ella habla de la historia clínica informatizada. Por primera vez tenemos referencia legal a la historia clínica informatizada. La titularidad, los asientos, la integridad, la unicidad, la inviolabilidad, la legitimación y la negativa, y las sanciones que corresponden. Capítulo 5 son disposiciones generales. La ley de muerte digna, voy a hacer referencia a un aspecto nada más, que es esto que está expresado aquí. Tiene derecho el paciente a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial
o el retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación con la perspectiva de mejoría o produzcan un sufrimiento desmesurado. Y fíjense en este párrafo que viene, que es polémico. También podrá rechazar procedimientos de hidratación o de alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible o incurable. Esto que acabo de leer era lo que motivaba la polémica en Córdoba y por el cual Córdoba no adhirió a esta ley en un principio. Hoy no la podemos eludir. ¿Por qué? Porque todo esto ya está contenido en la reforma que se produjo en el Código. ITAES. Vamos a ir finalizando para dejarlo al doctor Cufaro y vamos a hacer una referencia a ITAES con sus herramientas de trabajo que nos proveen a los evaluadores y que nos lleva a evaluar con este sentido de la atención centrada en las personas, con este respeto a la dignidad humana que todos los evaluadores de ITAES tratamos de llevar adelante, de velar por esa seguridad del paciente, de velar por esa dignidad a través de la evaluación de calidad. Este manual expresa como objetivo en dos cualidades importantísimas. Instrumento objetivo de evaluación externa por pares, con el fin de garantizar la presencia de condiciones básicas de calidad y de seguridad, tanto para la satisfacción de los usuarios, o sea, nuestros pacientes, la persona que va a acudir al sistema de salud, para los aseguradores y financiadores de salud, que tienen que ser considerados, por supuesto, y también para la orientación de la mejora de los establecimientos que adhieran a ella, es decir, todas las instituciones prestadoras de servicios de salud. Eso es el objetivo, uno de los objetivos, que lo lleva a la práctica en su capítulo 1, que está referido a la atención centrada en el paciente. Si bien todo el manual está integrado, está imbricado, está cruzado por todo, no hay acciones aisladas, en este capítulo 1, referido a la atención centrada en el paciente, se habla de la accesibilidad y continuidad de la atención. No es únicamente que pueda acceder, sino cómo va a seguir la atención de esa persona. La accesibilidad administrativa, atención y orientación al usuario, fundamental, sobre todo en las instituciones donde hay una gran complejidad. Continuidad de la atención médica. No es únicamente la consulta, la prescripción y se acabó. ¿Cómo hacemos la continuidad de la atención médica? ¿Cómo atendemos las condiciones de la atención del paciente y de su familia, su entorno, ese hombre de pie, ese hombre integral, ese hombre en su totalidad, que tenemos que considerarlo como tal? En el manual está contemplado. Para eso está después también la evaluación de los derechos del paciente y su familia, la seguridad del paciente. Y luego vienen los demás capítulos, son 6 capítulos, y como material bibliográfico que recomiendo que utilicen para ahondar todo lo que hemos abarcado en este breve momento, recurrir a las leyes 18610, 23660, 23661, 26529, que es la de derecho del paciente, la 26742, que es la de muerte digna, al Plan Nacional de Calidad, al Programa Nacional de Garantía de Calidad de Atención Médica, al Manual de ITAES y, por supuesto, a todos aquellos autores que aporten algo con bases científicas serias y responsables sobre la cuestión. Este mensaje de ITAES, que está en todos sus escritos, en todas sus presentaciones. La mejora continua, concepto fundamental que todos debemos abarcar y desarrollar. La mejora continua de la calidad y la seguridad en el cuidado de la salud es una obligación de todos.
no es exclusiva de los médicos, no es exclusiva de los enfermeros, no es exclusiva del equipo de salud, es una obligación de todos, sin excepción. Hasta aquí llegamos, por supuesto que yo quedo a disposición de todas las preguntas y todos los intercambios de opiniones que con todo gusto voy a compartir. Así que muchísimas gracias por la atención, muchas gracias por la oportunidad ITAES, muchas gracias por el espacio Universidad Siglo XXI. Pilar, espero haber cumplido con el tiempo. Muchas gracias. Doctor, felicitaciones. Y bueno, ya después seguramente va a poder leer con detenimiento el chat, donde están como estos grandes aplausos virtuales. Ahí le están dejando muchas felicitaciones. En lo personal, agradecida, honrada, y nos sentimos privilegiados de seguir sembrando sobre este tema, ¿no? La responsabilidad es entre todos y nosotros nos la tomamos en serio como academia, en tratar de seguir en corriendo, decíamos al principio, esta frontera de concientización, de sensibilización, y escucharlo desde alguien tan preparado y tan formado como usted nos honra, doctor. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a todos, muy amables, ¿eh? Muchas gracias por los comentarios, son muy amables. Muchas gracias. Bien. Y ha hecho una excelente introducción, porque justamente el tema que nos convoca a continuación son estos beneficios de la acreditación, ¿no? Entiendo que nuestro próximo presentador, el doctor Norberto Furfado, quien es director general de ITAES, es médico egresado de la UBA, especialista en dirección de empresas de la Universidad Austral, es exdirector médico del Sanatorio Finocchieto, subdirector del Hospital Británico, es director de la Diplomatura en Evaluación de la Calidad, junto con UCASAL e ITAES, y es también docente de la Diplomatura de Arquitectura Hospitalaria en ISALO. Bienvenido, doctor, y entiendo que esto ha sido como una gran antesala para que usted pueda explayarse en todos los beneficios y cómo las organizaciones nos formamos parte a la hora de la acreditación y ganar calidad para nuestros pacientes. Bienvenido. Gracias, Pilar. Muchas gracias. Gracias, doctor Romero, por su disertación. Ha sido un honor escucharlo. Gracias a todos por la concurrencia. Yo voy a hablar y les voy a comentar, tal vez muchos no conozcan al ITAES y muchos sí, pero creo que es un buen espacio para contarles de qué se trata el ITAES. También es un buen espacio para dar algunos datos sobre la no calidad. Y me parece que es muy interesante dar una propuesta de cómo mejorar esa situación. Y esa situación les voy a pedir que no pensemos solamente en que podemos mejorar la calidad con procesos. Realmente la calidad se puede mejorar con procesos, pero quiero elevar un escalón y aprovecharlos para contarles que existen métodos tecnológicos que deberían ser aplicados a las instituciones de salud y no quedarnos solamente con el esfuerzo personal, porque eso es lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, y es el momento de plantear una idea superadora, utilizando la tecnología, porque la tecnología existe y puede beneficiarnos a todos. Bueno, voy a poner mi presentación. Un segundito. ¿Qué es el ITAES? El ITAES es una organización civil, sin fines de lucro, que tiene casi 30 años en el mercado y que se ha dedicado durante todo este tiempo en precisamente llevar adelante su misión, que es promover la calidad y la seguridad y el respeto por los derechos de las personas en el cuidado de la salud. ¿Y cuál fue la visión del ITAES? El ITAES siempre se consideró como una organización que pretendía ser referente en la Argentina para mejorar la calidad de los establecimientos. Y fue más allá y quiso trascender el ámbito nacional para en la región convertirse en un referente. En un momento el ITAES hizo un pico madurativo en el que se planteó que si estaba utilizando un manual de calidad, un manual de estándares para hacer evaluaciones de instituciones de salud
y fomentar precisamente la calidad, ese manual de estándares debía ser sometido a una acreditadora internacional, que es la que acredita acreditadoras. Entonces, hace ya muchos años, decidió presentar su manual de estándares a la acreditadora internacional llamada International Society for Quality in Healthcare, que es comúnmente conocida como la ISQA. Esta es la misma organización que acredita Accreditation Canada o que acredita Joint Commission, y con la que el ITAE se sintió y se vio en la obligación de someterse a la misma acreditación con la que se sometían estas acreditadoras. Y aprobó. El manual del ITAE está acreditado por la ISQA. Pasado el tiempo, y un día también hizo un pico madurativo, y dijo, si nosotros estamos evaluando organizaciones, el ITAE, para ser honesta y transparente, debería también someterse a una evaluación externa como la ISQA, a someterse, decía, como a una evaluación ya como organización, no solamente de sus manuales. Y nuevamente la ISQA, después de hacer un trabajo exhaustivo de evaluación, también le dio la acreditación al ITAES como organización. Es la única entidad en la Argentina que está acreditada por la ISQA. Usted puede entrar en la ISQA y en aquellas y van a encontrar cuál es el listado de entidades en el mundo que están acreditadas. En Latinoamérica hay 6 organizaciones acreditadas, y ITAES es la única hispanoparlante que tiene esta doble acreditación. Por eso nosotros en la base de las presentaciones y en nuestra documentación ponemos la doble acreditación de la ISQA. Por eso tenemos esos logos. ¿Y dónde trabajamos? Hemos logrado, como les decía, trascender la Argentina. En Argentina en todos estos años se han acreditado alrededor de 500, 600 establecimientos, pero trascendió la fama y la necesidad de dar calidad en las organizaciones de salud, y ITAES ha acreditado en Uruguay, en Paraguay, varias instituciones, en Bolivia, y estamos tratando de hacer un acuerdo con la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Ecuador, pero ustedes saben que Ecuador ahora está pasando un momento difícil, pero nosotros seguimos tratando. La calidad debe ser un aliado en la reducción de costos. Y si uno logra que una organización trabaje con calidad, va a ver reflejado la reducción de costos, va a ver reflejada la disminución del daño, y también va a haber reflejado la disminución de lo que nosotros llamamos desperdicio. ¿En dónde? En la asistencia sanitaria, precisamente. Recuerden este número. En el año 2020, BMC Medicine publicó un esquema que ahora les voy a mostrar, pero que ellos dicen que es muy importante recordar el número 60-30-10. Y bueno, y el número 60-30-10 precisamente de lo que habla es de esta situación. Ellos vieron que el 60% de las prestaciones eran buenas prácticas, que el 30% de las prestaciones estaban viciadas, que eran desperdicio, era costo de la no calidad. Son aquellas que tienen riesgo, son aquellas que generan eventos adversos, son aquellas que hay trastornos administrativos, y hay un 10% de las prestaciones que generan daño potencial o daño real. Este es un número 60-30-10 en la que podemos discutir si es 50 o 60 o 30 o 20, pero la verdad que todos los que hemos trabajado durante muchos años en las instituciones de salud, esto lo vemos. ¿Se imaginan si no estuviésemos hablando de salud? Si estuviésemos hablando de la industria aeronáutica, sería un desastre. O en la industria automovilística, donde un montón de situaciones se generen con error, no funcionaría. ¿Y cuáles son las fuentes más comunes de la no calidad? Las fuentes que nosotros llamamos de desperdicio. Miren, los pacientes no reciben una atención adecuada. Esta es una de las causas. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque hay duplicación innecesaria de exámenes y servicios. Lo vemos. Los que trabajamos en salud lo vemos.
porque se generan eventos adversos evitables, porque hay atención de poco valor, ineficaz o inapropiada, pero también se pueden obtener los mismos beneficios con menos recursos. Por ejemplo, si hacemos un control muy claro de los medicamentos que descartamos, o si nuestros insumos no tienen sobreprecio. Por ejemplo, existen genéricos que son muy eficaces y hay medicamentos de marca que son extremadamente costosos. O cuando utilizamos innecesariamente insumos caros. Por ejemplo, cuando estamos utilizando recursos médicos, cuando en realidad podríamos utilizar enfermería, que es de gran valor en la Argentina. También se producen desperdicios cuando se desvían innecesariamente los recursos en la atención. El mal gasto administrativo, todos los que trabajamos en salud vemos cómo la burocracia administrativa genera demoras, genera pérdidas económicas, o cuando hay fraude, cuando hay abuso, o cuando hay corrupción. En Estados Unidos, allá por el 2012, se hizo un trabajo donde se intentó medir la magnitud del desperdicio. Yo voy a tomar nada más que la estimación baja que hicieron los americanos. Y vieron que por fallas en la prestación de la atención había 112 billones de dólares desperdiciados o perdidos en el 2012. O fallas en la coordinación en la atención, 25 millones. O distorsión de precios, por ejemplo, o complejidad administrativa. Esto genera en todos lados, y en la Argentina también, una importante pérdida económica. Y en América Latina, la organización OCDE, que es una organización que lo que hace precisamente es alinear políticas, tanto sanitarias como económicas, y está constituida por más de 30 países europeos, por Canadá, y esta organización hizo un estudio sobre cómo se estaba desarrollando esto en América Latina, y detectó allá en el 2020 que el 19% de todas las hospitalizaciones eran evitables. Esto nos pasa a nosotros también. Una alta tasa de cesáreas, en Brasil 56%. Y en Argentina en los hospitales públicos ronda entre el 30 y el 40%, y en los privados entre el 60 y el 70%. Los que trabajamos en salud lo vemos. Esto tiene un costo adicional innecesario, es desperdicio. Hay un bajo cumplimiento de las guías prácticas clínicas, hay un uso irracional de antibióticos, se genera una pobre evaluación en la tecnología sanitaria. También en Latinoamérica se vio un exceso de días camas por falta de coordinación del alta. Lo vemos nosotros todo el tiempo. No está bien coordinada el alta, el paciente se queda un día más o dos. ¿Por qué? Porque la articulación entre el egreso y el traslado a su domicilio o a un tercer nivel siempre es compleja o problemática. O generalmente es compleja o problemática. A veces sale bien, a veces sale mal. Existe una subutilización de medicamentos genéricos sin marca, y hay un sistema fragmentado con mal gasto administrativo. Y una de las causas de desperdicio dijimos que eran los eventos adversos. Argentina en el año 2007 y 2008 participó del Estudio Iberoamericano de Eventos Adversos, conocido normalmente como IBEAS. Y este estudio comprendía 11.300 pacientes en 58 hospitales, y participaron Costa Rica, Perú, Colombia, y México y obviamente Argentina. ¿Y qué estudiaron? Estudiaron cómo eran los eventos adversos y vieron que había una alta incidencia de úlceras por presión, que la infección hospitalaria, ya sea en infección de heridas quirúrgicas, neumonías nosocomiales, sepsis o bacteriemias asociadas a catéteres, tenían la sumatoria de eso un componente muy alto. Y también existían problemas en las intervenciones quirúrgicas ineficaces. Todos estos eventos adversos es desperdicio, es costo y además es no calidad. Entonces, ¿cuál es uno de nuestros desafíos? Conseguir una triple meta de atención
que nos permita mejorar la experiencia de los pacientes porque hacemos mejores cuidados, mejorar y reducir el costo por cápita de la asistencia sanitaria, generar menores costos precisamente evitando todo este tipo de situaciones, y mejorar la salud de la población a la que asistimos. Hablando de desafíos. Y otro desafío es si es posible hacer que la calidad y la seguridad sea nuestro principal negocio. Tenemos que avanzar más allá del paradigma actual. Y la respuesta es sí, es posible hacer que la calidad y la seguridad sea nuestro principal negocio, además de promover la salud, de generar diagnósticos correctos, de generar una gestión correcta y de tratar bien a las personas. Es posible. ¿Cómo podemos hacer realidad este desafío? Miren, la acreditación es una de las metas, porque la acreditación genera beneficios. ¿En dónde? En calidad y en seguridad, fundamentalmente. Fundamentalmente en seguridad. No puede haber calidad si la seguridad no está garantizada. Y como decía el doctor Romero, somos humanos atendiendo humanos, por lo tanto el error existe, pero tenemos la obligación, los que conducimos instituciones de salud, en hacer que el error disminuya, en promover procesos, promover tecnología y promover medidas de seguridad para que el error humano disminuya. Entonces, ¿cuál sería otro de nuestros desafíos? Generar instituciones seguras, generar instituciones en las que los procesos simples estén básicamente respetados, pero además nos ayudemos con tecnología. No siempre el último resonador es lo que hace que nuestra institución funcione perfectamente. Entonces tenemos que pensar en que la inversión de la tecnología institucional genera instituciones de calidad, genera instituciones seguras, genera instituciones donde ahorramos dinero y beneficiamos a los pacientes. ¿Qué promueve? ¿Qué hace la acreditación? ¿Por qué tenemos que acreditar? Porque la acreditación genera una cultura de calidad y de seguridad, sin duda. Todos nuestros estándares, todo el manual del ITAES está siempre enfocado a mejorar la seguridad y la calidad. Pero además, cuando nuestros colaboradores empiezan a trabajar en esto, se genera un deseo de capacitación continua. Se fomenta el trabajo en equipo. Si bien en medicina estamos acostumbrados a trabajar en equipo, estamos acostumbrados a trabajar en equipo en nuestra propia quinta. Y lo que hace la acreditación es abrir las barreras de la propia quinta y hacer que toda la organización trabaje en equipo, porque el equipo de salud somos todos, no el lugar donde nos desempeñamos habitualmente. La acreditación también promueve la identificación de oportunidades de mejora, porque todo el mundo empieza a cambiar la mentalidad dentro de la organización y empiezan a pensar cómo puedo hacer esto mejor. Y eso es muy importante, porque además cuando empiezan a pensar cómo hago esto mejor, se empieza a producir un compromiso en las personas que trabajan con nosotros. Comprometemos a los familiares de los pacientes y después esos pacientes cuentan en la comunidad que nuestra institución se ha convertido en una institución más segura de lo que era, que es una institución más organizada y más humanizada. Voy a retomar lo que nos había contado el doctor Romero, que son las 6 metas de la OMS. Y voy a hablar y mostrar cómo con algunas de estas metas se pueden corregir, además del proceso, con tecnología. Y la tecnología le permite a nuestra gente no equivocarse. Una de las metas es la identificación correcta de los pacientes. Es básico, es fundamental. Lo podemos hacer desde la admisión con una cintita en la muñeca autoadhesiva, donde podemos escribir el nombre del paciente, siempre 3 datos duros, podemos escribir el número de documentos y la edad. Es una forma simple, sencilla de realizarlo, pero también la tecnología es superadora.
La meta 2 es mejorar la comunicación efectiva entre los profesionales. La meta 3, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. La meta 4, garantizar las cirugías correctas en el lugar correcto, con el procedimiento correcto, en el paciente correcto. Y la meta 5 es disminuir el riesgo de infecciones asociadas al cuidado. Y por último, reducir el riesgo de caídas. Y ahora me gustaría darles algunos ejemplos de cosas que hemos hecho. El desafío es generar instituciones seguras, y si las podemos hacer seguras y tecnológicas, mejor. Nosotros tenemos que fomentar la acreditación entre las organizaciones por todo lo expuesto. Mejora los procesos y genera seguridad y mejora con la tecnología, sin duda. Una de las metas era identificación correcta del paciente. Si no tenemos recursos económicos, podemos hacerlo con la tira, a mano, con datos duros, y que todo el mundo la mire. Pero hoy en día es muy fácil hacer pulseras impresas con una impresora con código QR, y todo el mundo, o mucha gente que trabaja con nosotros, tiene un celular que lee código QR, los usamos diariamente, y estos códigos, ese celular con el código QR puede identificar perfectamente al paciente, porque en ese código QR voy a tener todos los datos que quiera colocar del paciente, hasta puedo poner si es alérgico. Y esto nos permite, con una tecnología no tan compleja hoy por hoy, identificar al paciente en forma correcta. Lo mismo podemos hacer con el paciente que tiene riesgo de caídas. Le podemos poner una pulsera diferencial, con color, también con un código QR, y le podemos agregar que tiene riesgo de caída. La enfermera, el camillero, la gente que lo recibe en quirófano, todos van a poder identificar correctamente a este paciente. Es fundamental promover y hacer que las organizaciones se dirijan a colocar un sistema informático. La historia clínica informatizada evita errores. La historia clínica informatizada no confunde a los pacientes. La historia clínica informatizada nos permite leer correctamente las indicaciones y leer correctamente lo que los médicos escribimos, porque escribimos con una letra horrible habitualmente. Estamos apurados. La historia clínica facilita todo eso. Pero además, una historia clínica correcta tiene que integrarse con las imágenes, tiene que integrarse con el laboratorio, tiene que integrarse con el resultado de las endoscopías. Una historia clínica correcta guarda toda la información en el tiempo de esa persona. Y además es segura, está encriptada. La tecnología hoy nos permite, de acuerdo a la ley de reserva de los datos de los pacientes, conservarla y ser muy prolijo en esto, y respetarlo. Otra cosa que podemos hacer, siguiendo uno de los puntos de la OMS, es fomentar la medicación segura. Hoy por hoy, una enfermera puede correctamente administrar un medicamento y antes de administrarlo, leer con un código de barra el celular y la pulsera del paciente y saber que es el paciente correcto y darle el medicamento que corresponde. También se puede fomentar la tecnología desde la farmacia. ¿De qué manera? Enviando y trabajando en dosis únicas unitarias. Poder enviar desde la farmacia dosis en carros que dividan por piso la medicación de 24 horas por cada paciente. Nosotros hemos trabajado en algunos de los sanatorios en los que me desarrollé en tener una emblistadora. Las emblistadoras permiten poner en sobres los medicamentos utilizando precisamente códigos de barra, utilizando identificación del medicamento, colocándole un código QR que nos permite nuevamente hacer las lecturas, y además conocer cuándo se vence y cuál es la potencia. Y de esa manera disminuye mucho el error en la medicación, que es uno de los eventos adversos que frecuentemente se observan. Es muy importante trabajar
dentro del concepto de medicación segura, la identificación de medicamentos LASA. Los medicamentos LASA son aquellos que suenan iguales, se ven iguales, pero tienen un efecto totalmente diferente. La industria a veces genera ampollas de medicamentos que son exactamente iguales, pero tienen un efecto adverso, tienen un efecto totalmente diferente. Entonces, si en el apuro, en un paro, en una situación quirúrgica, uno no tiene bien identificados los medicamentos LASA, puede generar un error y puede producir un daño severo. Por eso, dentro de las cosas que uno tiene que hacer para mejorar la seguridad, es trabajar en la gestión de medicamentos en farmacia y trabajar en la identificación correcta de medicamentos de alto riesgo. Este es un ejemplo de lo que se puede hacer con las enlistadoras. Las enlistadoras nos permiten tener un código de barra, decir si es un medicamento LASA, saber cuál es la potencia, el nombre de la droga y cuándo se vence, por ejemplo. Hablamos del control de infecciones, de disminuir el riesgo de infecciones. Se debe trabajar con un comité de infecciones, pero se debe trabajar en diferentes estamentos de la organización, porque ustedes saben que el control o disminución del riesgo de infecciones asociadas al cuidado de la salud es grande, por lo que vimos antes, por lo que les mostré antes. Es importantísimo trabajar en el lavado y control de las normas para evitar la neumonía asociada a respirador. Es importantísimo trabajar en el buen cuidado y evitar las bacteriemias asociadas a catéteres. Es importantísimo trabajar en evitar la infección del sitio quirúrgico. Todo esto se puede hacer con procesos, pero también existen métodos que fomentan, por ejemplo, el lavado de manos. El lavado de manos salva vidas, el lavado de manos evita la infección cruzada entre un paciente y otro, y siempre lo estamos fomentando. La adhesión al lavado de manos en las organizaciones permanentemente es un desafío, pero también existen métodos tecnológicos, existen dispensadores de alcohol en gel que registran y pueden registrar quién entró a la habitación, si se lavó las manos o no se lavó las manos, porque tienen un lector de ultrasonido que le permite a través de un dispositivo que lleva a la persona que ingresa en la habitación saber de quién se trata y saber si se lavó las manos o no se lavó las manos. Es una sutileza, pero ayuda muchísimo. Dentro de las cirugías seguras, también el doctor Romero nos contó, y la OMS nos pide, que ingresemos al paciente correcto, lo operemos del lado correcto, en el momento correcto, y esto nos ayuda, el proceso siempre nos ayuda, pero la tecnología también. El camillero, cuando retira a un paciente de la habitación, si le lee el código de barra de su pulsera a través del teléfono, va a saber que es el paciente correcto y lo va a transportar. Cuando lo recibe la instrumentadora o la circulante en el quirófano, va a hacer lo mismo y va a corroborar que es el paciente correcto. Y hay que hacer siempre el checklist de la OMS, porque el checklist de la OMS evita errores, evita muertes, evita que operemos a un paciente incorrecto o que lo operemos del lado incorrecto. También es muy importante, al integrar la historia clínica electrónica con los datos de laboratorio, los datos de imágenes, tener los quirófanos integrados. Desde el quirófano uno puede acceder de esta manera, teniendo un sistema informático unificado en toda la organización, puede acceder a la historia clínica, puede mirar la tomografía computada o la resonancia, puede ver el laboratorio. Esto ahorra tiempo y evita problemas. O sea que la inversión siempre es difícil, pero tenemos que cambiar un poco la mentalidad de invertir en el último aparato de imágenes para invertir en la organización, porque eso nos genera disminución del error, nos genera ser una organización más segura, una organización que a nuestros colaboradores les
permitamos conocer dónde puede tener el error y lo evitemos. La comunicación efectiva es otro de los pedidos de la OMS. Normalmente lo recomendable es que existan los briefings, que entre el equipo de enfermería y médicos entrante y saliente exista lo que los viejos médicos, como yo decíamos, pase de guardia, pero ahora son estructurados. La comunicación efectiva tiene que tener una comunicación estructurada entre los equipos salientes y entrantes para pasarse toda la información correctamente. Pero también los dispositivos móviles, los dispositivos de salud, generan datos. Hoy los monitores que utilizamos generan datos. Si nosotros hacemos que esos datos puedan ser leídos por la historia clínica electrónica que utilicemos, le va a dar más tiempo a la enfermera para estar más tiempo con el paciente. Esto se llama registro automatizado de parámetros vitales. Entonces, en lugar de controlar los parámetros por enfermería, el equipo controla, de acuerdo a la necesidad, los parámetros reglados en el momento que nosotros querramos. Esto no tiene nada que ver con la OMS, esto es nuevo, esto aparece con mucha fuerza después de la pandemia, que es la telemedicina, pero nos permite también mejorar en nuestra organización, porque hoy podemos hacer una consulta de la resonancia cerebral o la resonancia de columna con un profesional especialista en eso y que está a distancia, y no importa cuánto esté. Hoy podemos, a través de la telemedicina, compartir las imágenes y compartir el historial de un paciente y estar en tiempo real intercomunicándonos con colegas que son más especializados que nosotros. Esto es tecnología que fomenta la seguridad en la atención. El ITAES tiene un programa de acreditación que se basa en 3 etapas. Nosotros llamamos que las etapas son acompañar, evaluar y mantener. Acreditar genera un cambio, debe generar un cambio en la mentalidad de cada integrante. Desde el camillero tiene que pensar en seguridad de paciente y el neurocirujano tiene que pensar en seguridad de paciente. Por eso nuestro programa de acreditación es un programa extenso en el tiempo, porque se requiere modificar conductas, y esas conductas requieren tiempo para que las personas las cambiemos. Son hábitos que debemos adquirir. La evaluación, normalmente la primera etapa es una etapa que va entre 8 y 18 meses, una segunda etapa que es una etapa que se genera en 5 días, donde el ITAES envía entre 5 y 7 evaluadores a cada una de las organizaciones y los examina y mira absolutamente todo el recorrido del paciente. Y después la tercera etapa, que es la de mantener, es una etapa en donde acompañamos cada 3 a 6 meses cómo está la organización, cómo están los estándares con los que estuvimos trabajando. Eso es una etapa de 36 meses. Y como esto es un proceso de mejora continua, cuando se cumplan los 36 meses de haber estado acreditado por nuestros manuales con estándares internacionales, seguramente la organización cambió, porque pasaron casi 3 años o más, entonces se requiere una nueva acreditación, un nuevo trabajo de evaluación, un nuevo trabajo de mejora. Las organizaciones cambian con la acreditación. Existen organizaciones en las que la seguridad es una pérdida de tiempo. Son las organizaciones que hoy llamamos patológicas, porque en realidad los problemas existen, los errores se presentan cotidianamente, pero existe una situación de negación, donde no, ¿para qué voy a trabajar en seguridad si no gano dinero, no ahorro plata y pierdo tiempo? Hasta que como los errores se siguen sucediendo, la organización se da cuenta de que esto ocurre y empieza a actuar cuando ocurre un incidente. Siempre está corriendo atrás del incidente, porque ocurre el incidente y reacciona. Son organizaciones reactivas, que están un pasito ya más adelante que la patológica. Después se dan cuenta que si tienen un sistema de gestión de riesgo, pueden calcularlo el riesgo, pueden decir, armemos un mapa de riesgo. A la vuelta de la esquina
si doblo muy fuerte, vuelco. Entonces empiezan a entender que es muy bueno calcular dónde están los riesgos. Y dan un paso superador, y acá seguramente ya están en etapas de acreditación, donde están alertas a todo riesgo que pueda ocurrir, y lo prevén. Y por último, se convierten en organizaciones creadoras, donde la gestión de riesgos siempre es parte integral de lo que hacemos. Existen comités de riesgos, existen mapas de riesgo, y existe toda una cultura en la que tratan de encontrar situaciones de mejora. El ITAES trata de ayudar en esto, y acá voy a pasar un chivo, como hizo Pilar. Nosotros tenemos cursos de mejora, de gestión de las organizaciones, donde precisamente gestionamos los medicamentos, enseñamos a gestionar por procesos, planificamos estratégicamente, fomentamos la gestión de riesgo a través de nuestros cursos. Tenemos un curso muy bueno de vigilancia y control de infecciones, un curso muy bueno de cómo se debe gestionar la central de esterilización, y también un excelente curso de seguridad del paciente, donde se habla un poco de todo esto que habíamos planteado de la OMS, de las 6 metas de la OMS. Bueno, este es un pantallazo de lo que quería expresar y exponer, y tratar de discutir y pensar desde otra línea, desde un escalón superador, desde la tecnología que en el mundo existe y que en la Argentina tenemos que fomentar para que muchas instituciones la tengan. Nada más, gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. La verdad que excelente y súper estructurado para que todos nos vayamos como con una noción respecto de cuáles son los pasos, qué involucra, tiene que ver todo con lo médico, tiene que ver con la administración. Así que bueno, yo celebro toda esta bajada porque por ahí uno va rompiendo paradigmas, va rompiendo prejuicios, y justamente hablábamos de esta semillita. Yo quería hacerle una pregunta mientras los invito a los demás que quieran pasar alguna pregunta para el doctor, que seguramente se estarán muriendo por hacerle. En cuanto a la toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo está involucrada la toma de decisiones? Porque todo lo que usted iba describiendo tenía que ver un poco con la operatoria, ¿no? Con esta comunicación, con todo el tema del levantamiento de la información, la sistematización, cómo la leemos. Ahora yo me pregunto, digamos, en mi rol de entrenar directivos de estas compañías, ¿cómo los convenzo? A ver, bajándolo a tierra y llevándolo a la mesa de la dirección, esto que usted dice, bueno, no te trae plata, la calidad no trae esto, bueno, un poco, algunas de las estrategias las fue comentando, pero ¿qué dificultades encuentran ustedes en la toma de decisiones? A ver, lo primero que el directivo tiene que empezar a conocer es los datos, esa parte del medio de la presentación, donde son datos duros, y el dato no se... A ver, uno no puede discutir un dato, lo que puede negarlo. Dicho, ¿no? El famoso dicho del dato mata el relato. Claro, puede negarlo, pero la verdad que sigue siendo una organización patológica. Claro. Entonces, cuando los datos existen en el mundo. Esto fue una presentación de un ratito, y vieron que obtengo información en el mundo sobre cuáles son las tasas de infección, cuál es el porcentaje de caídas, todo eso existe. Entonces, hoy es obligación del directivo conocer esos datos. Cuando empieza a entender que los datos existen y que él no está exento de esa situación, tiene que buscar ayuda. Esa es la forma de convencerlo. Porque ¿cómo vienen los profesionales, cómo vienen las instituciones a pedir acreditación? La acreditación es un proceso voluntario. Nosotros no obligamos a acreditar a nadie. Pero ¿qué ocurre? El directivo se da cuenta de que algo en su organización no está funcionando bien. Cuando se da cuenta de que algo en su organización no está funcionando bien, los que trabajan con él le tienen que llevar los datos. Y cuando toma conciencia de los datos, pide ayuda. Es así como nosotros en ITAES trabajamos con las organizaciones. No sirve imponer, sirve concientizar. Entonces ustedes que trabajan con directivos, es muy importante que les den la posibilidad de ver los datos,
el que toma conocimiento de situación, por cómo somos los humanos, queremos mejorar. Y si no lo sabemos hacer, pedimos ayuda. Yo creo que ese es el camino. Bien, muchas gracias, súper completa. Le voy pasando algunas otras. Dice, ¿cómo intervino ITAES en la pandemia? ¿Hubo algo que modificar? ¿Cómo fue la adaptación? Bueno, lo primero que nosotros hicimos ante la pandemia fue hacer un listado de medidas y normas que creíamos que las organizaciones tenían que hacer rápidamente. Hicimos un listado, si mal no recuerdo, de casi 100 puntos y lo pusimos, se los entregamos como un aporte a la comunidad, a todas las organizaciones que estaban asociadas al ITAES, y también hemos hecho publicidad para aquellos que no estaban asociados al ITAES puedan obtenerlo en forma gratuita en la página del ITAES. Esta era una guía, era, como les dije antes, un mapa que permite hacer una especie de checklist y que cada organización entienda cuáles eran las medidas necesarias que tenía que realizar para que la pandemia impacte lo menor posible. La pandemia fue devastadora en los primeros meses en la Argentina, en las organizaciones de salud, hasta que las organizaciones entendieron que era lo que tenían que hacer. El ITAES hizo ese aporte. Y después nosotros recibimos varios comentarios de que aquellas organizaciones que habían acreditado pudieron responder con mucha agilidad y mucho más rápidamente a las modificaciones estructurales necesarias y de procesos para responder a la pandemia. Porque ya tienen la mentalidad cambiada. Cuando les comentaba que desde el camillero hasta el neurocirujano piensan en seguridad, la pandemia los agarra mejor parados, los agarra mejor posicionados. Gracias, doctor. La última, y ya lo dejamos ir, y le vamos a pedir al doctor Batistón que nos haga una despedida. ¿Y cómo influye la cultura, no? Muchos preguntan sobre estas habilidades blandas que interfieren en esta implementación de los mecanismos de calidad. ¿Es para el doctor Batistón? No, para usted y cierra. Bueno, repetime la Pilar, por favor. ¿Qué consideraciones tienen ustedes sobre la cultura, ¿no? ¿Cómo influye? ¿Cómo se trabaja? Porque muchas veces nosotros vemos que a la hora de la implementación de la certificación o de algún proceso nuevo hay resistencia. ¿Qué sugerencias hacen a la hora de eso? Bueno, sí, hay resistencia, pero también hay mucho temor. Y el temor genera resistencia. A nadie le gusta estar evaluado en forma continua y sentir que todo hace mal o que las cosas no las está haciendo bien. Por eso es importante en las organizaciones que los directivos que toman la decisión de empezar a trabajar en calidad y en seguridad hablen con su personal, que le expliquen que todo lo que se va a hacer es para cuidarlos. No solamente cuidamos a la institución, cuidamos al paciente, que es el foco y el centro de nuestra atención. Por eso el concepto es atención centrada en el paciente y la familia. Pero también estamos cuidando a nuestro colaborador. Ustedes deben haber visto algún colaborador que ha hecho un evento adverso. ¿Cómo queda? Queda devastado. Entonces es importante que nosotros les refresquemos esas situaciones a los que trabajan con nosotros y que les expliquemos que todo lo que estamos haciendo, todo lo que vamos a hacer en el proceso de acreditación es para que ellos trabajen con mayor seguridad. Independientemente del estado anímico que uno tiene cuando hace un evento adverso, también tiene una situación legal encima. Entonces la organización tiene en un punto la responsabilidad de cuidar a su personal. Esto es todo lo que yo creo que tiene que transmitir un directivo en el momento de tomar la decisión y explicárselo a su personal y hacerle recordar esos eventos adversos y fomentar la cultura de la denuncia del evento adverso.
Denunciar el evento adverso en forma continua, tener un comité de eventos adversos y métodos de canalizar la denuncia del evento adverso, anónima y no punitiva, es la base del inicio de la mejora. Bueno, muchas gracias. Creo que con esta última parte también responde a algunas de las preguntas que van quedando en el chat. Hay un montón sobre el tema de las capacitaciones, los animamos a que se lleguen por la web del ITAES, hay un montón de cursos para capacitarse sobre esto. Y bueno, nuevamente muchas gracias, doctor. Un gusto, un privilegio realmente con tanta claridad bajarnos estos conceptos que por ahí están medios lejanos. Agradecida de que sigamos teniendo estos puentes entre la academia y el mundo productivo y feliz de que mis alumnos lo escuchen. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. El doctor Batistón estará por ahí. No sé si tiene habilitado su micrófono. Sí, aquí estoy. Ay, gracias. Gracias por sumarse. No, al contrario. El agradecido soy yo. Fundamentalmente, para dar cierre a estas muy excelentes exposiciones, quiero agradecer sobre todo a la Universidad Siglo XXI, a la organización del evento, al doctor Romero, que siempre nos tiene acostumbrados a sus excelentes exposiciones, ya basado sobre todo en lo que es un tema muy candente y actual, como es la ética y la implementación de la misma en las organizaciones de salud, y al doctor Furfaro, con el cual estoy en el día a día, y excelente también descripción. La realidad es que después de siglos se vuelve a lo mismo, que es fomentar la cultura de la organización. Fíjense en ustedes que remontamos hacia San Camilo de Lelis, que fue el que implementó el lavado de manos, con lo cual había logrado en ese momento que la gran mayoría de los partos, que terminaban muy mal, disminuyó sensiblemente, con una simple cosa que era el lavado de manos. De todo esto surge que lo que hay que fundamentalmente implementar es un cambio de cultura. Cuando hablamos de la organización, para mí la organización es el equipo de salud. El cambio de cultura es en todo el equipo de salud, desde los profesionales, los especialistas, cirujanos, neurocirujanos, clínicos, hasta pasando por la administración, pasando por la enfermería, pasando por mantenimiento. El tema es, la cultura se tiene que cambiar en lo que es el equipo de salud, no como antes que se medía una institución por la calidad tecnológica que tuviera, en otros momentos por la calidad académica. La realidad hoy en día es que el cambio cultural se tiene que dar en el equipo de salud, y eso es a donde tenemos que apuntar. Por supuesto, una de las formas de implementar ese cambio en el equipo de salud son estos métodos de acreditación, o bien implementando lo que es calidad y seguridad de las personas. No mucho más para decir. Aboguemos a un cambio de cultura en el equipo de salud. Agradezco a todos los presentes, a la Universidad Siglo XXI y fundamentalmente al doctor Romero y al doctor Furfaro. Buenas noches, y desde ya otra cosa, el ITAES está a disposición de todo el mundo, todos los días, los 365 días del año, para todas las consultas que quieran hacer. Nosotros estamos en una sede con alta tecnología para la comunicación. Así que no dejen de consultar todas las veces que necesiten. Buenas noches y muchas gracias a todos. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Cerramos entonces este evento, renovamos el compromiso sobre la calidad y la seguridad del paciente y seguimos construyendo. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muy amables. Muchas gracias. Gracias. Buenas Gracias. noches. Buenas noches.